¿Qué es la Biblia? Sesión 55. Para los que están integrando recién, muy bienvenido. Página web del estudio, si quieres ver las versiones, las sesiones anteriores, ahí está el código QR y la página web directo. Ahí puedes conectar y ver todas las sesiones anteriores. Los PowerPoint también puedes bajar si quieres hacerlo. Y el canal YouTube también creo que está listado allá. Si no, al final voy a poner el código para el canal YouTube. Breve repaso de la sesión anterior, lo que vimos la semana pasada fue primero Timoteo, muy rápidamente, carta de un pastor viejo, en el sentido de mayor experiencia, a un pastor joven. Pablo encarga a Timoteo, la iglesia en Éfeso, y también las otras iglesias alrededor. Vimos que no era solamente Éfeso, sino probablemente las mismas 7 iglesias que están mencionadas después en Apocalipsis. Pablo encargó o dejó bajo el cargo de Timoteo, y Timoteo tenía que nombrar obispos, pastores, ancianos, diáconos y diaconisas. Curiosamente, algunos igual no quieren escuchar que Pablo autorizó a Timoteo a nombrar mujeres en posiciones de cargo en la iglesia, pero es así, lo vimos la semana pasada. Y Timoteo tenía ese encargo de todas las iglesias de la zona. Él tenía que poner personas para liderar. Pablo da un listado de los requisitos para cada uno de estos puestos, de obispo, de diácono, diaconisa, etc. Y también Timoteo tiene que combatir la falsa doctrina y falsos maestros que ya están infiltrando la iglesia en Éfeso y las otras iglesias también, que están predicando una mezcla de doctrinas raras, pero en combinación básicamente son gnosticismo. Si quieres saber qué es el gnosticismo, en los últimos 3 o 4 estudios hemos pasado por eso, qué era en ese momento, qué es hoy en día. En los tiempos del Nuevo Testamento estaba recién en pañales. No quiero llamarlo secta, tampoco es religión, es una doctrina rara, y en los años, entre años 100, 200, 300, ya cobró fuerza, ya tenía más identificados todos los puntos que vimos, pero el pobre Timoteo tenía ese encargo de hacer callar, dice literalmente Pablo, hacer callar a los maestros que están enseñando esta doctrina falsa. Por lo tanto, vamos a sesión 55 hoy. Tito y segundo Timoteo. Estos son parte de lo que se llaman las cartas pastorales, porque están escritos de un pastor, otro pastor. No como la carta que vimos antes, que Pablo está escribiendo a iglesias. Aquí está escribiendo a personas, dándole instrucciones de cómo llevar a cabo la obra. En la sesión anterior vimos algo de eso, primera de las cartas de primero Timoteo, y vamos a ver los últimos 2 hoy, pero fuera de orden, o mejor dicho, en orden, para confundirle. ¿Por qué lo digo así? O sea, no en la orden que aparece en la Biblia, sino en orden cronológica. Aquí estamos tratando de ver la Biblia en orden cronológica, no siempre es posible, pero en este caso sí. Entonces vamos a ver en la orden que están escritas estas cartas. Segundo Timoteo y Tito, esa es la secuencia que están en la Biblia, pero vamos a verlo al revés. Primero Tito y después segundo Timoteo. ¿Por qué? Porque Pablo escribe Tito justo después de primero Timoteo, quizás dentro de algunas semanas, algunos meses, y tiene que ver con básicamente lo mismo, están muy similares. Varios años después escribe segundo Timoteo, puede ser 2 o 3 años después. Por eso vamos a ver en la orden que están escritos. Por ende, vamos a ver Tito primero. También lo vamos a ver por otra razón, y eso es que el libro de Tito es muy similar a primero Timoteo, en el sentido que Tito es un pastor joven, que Pablo él está preparando a Tito por muchos años para cosas mayores, y similar, ha llegado el momento de darle a Tito otro cargo, otras responsabilidades y mayor autoridad. Y este es el propósito de esta carta. Está diciendo Tito, ahora te toca a ti. Entonces, Tito, el autor de la carta es Pablo. ¿Cómo sabemos eso? Tito
1. Si tiene tu Biblia, puedes seguir. Si no, bueno, va a estar aquí en pantalla. 1 al 4. Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, llamado para que mediante la fe los elegidos de Dios lleguen a conocer la verdad que conduce a la devoción. Nuestra esperanza es la vida eterna, la cual Dios, que no miente, ya había prometido antes del comienzo del tiempo. Ahora, a su debido tiempo, Él ha cumplido esta promesa mediante la predicación que se me ha confiado por orden de Dios nuestro Salvador. A Tito, mi verdadero hijo en esta fe que compartimos. Este es un saludo un poco más largo. Pablo, bla, 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 a Tito. Pero se entiende que es de un pastor a otro pastor. Pero lo que va aquí en medio, vamos a tomar un pequeño desvío, como a veces hacemos. Y algunos están diciendo, no, otra vez no, y otros sí, sí, otra vez sí. Bueno, ¿cuál es el desvío acá? Para variar, hay una traducción cuestionable aquí, donde está que conduce a la devoción. Esto es la NBI, para variar. La mayoría de las traducciones de precisión, toda la Reina Valera, las Biblias Américas, incluso creo hasta Dios habla hoy, no dice conduce a la devoción, sino que es según la piedad. Y en griego, piedad quiere decir respeto, reverencia y adoración. Que eso no es tanto devoción. Ya está el problema. La NBI, para variar, tiene una traducción que no es incorrecto, pero es cuestionable. Paráfrasis de lo que quiere decir Pablo aquí realmente, considerando lo que dice en griego, mediante la fe, los cristianos llegaremos a conocer la verdad que a la vez conduce al respeto, reverencia y adoración de Dios. Eso es. Devoción, bueno, sí, pero es más profundo que eso. O sea, al entender de verdad quién Dios es, el resultado es respeto total, reverencia absoluta y adoración sincera. Lo he dicho varias veces. Si nosotros podemos realmente entender quién Dios es, no estaremos hablando y caminando, estaríamos de rostro en suelo, solamente adorando. Y esto es un poco lo que Pablo está tratando de transmitir acá con esto de que conduce a la devoción. De un punto de vista lingüístico, no es incorrecto, devoción, tal como dice el NBI, pero el significado real es más profundo. Si realmente conociéramos a Dios, simplemente caeríamos rostro en tierra, incapaces de hacer nada más que adorarlo. Eso es lo que Pablo está diciendo aquí a Tito. Es increíble cómo simple traducción pobre puede cambiar el significado de una frase tan drásticamente. En el fondo, Pablo dice que su llamado es eso, trabajar para que nosotros podamos conocer verdaderamente a Dios y por ende vivir nuestras vidas de acuerdo en santidad. Quizás la mejor traducción de esta frase es la NTV, créelo o no, la nueva traducción viviente, que no es mi favorito, pero en este caso lo achuntaron, que le muestra cómo vivir una vida dedicada a Dios. Eso es. ¿Y cuál es el punto de Pablo con todo esto? Un saludo como fuera de lo normal aquí, que tiene este punto central. Bueno, hay dos teorías principales que está tratando de decir aquí. Uno, que esto es un directo para Tito. Está diciendo, oye, Tito, ponte en serio con Dios. Debe vivir una vida dedicada a Dios. No lo creo. Mucho más probable es que este es el mensaje que Pablo quiere que Tito predica y enseña en las iglesias. Ponte en serio ustedes, congregación, ponte en serio con Dios, al punto de adorarle, respetarle y reverenciarle como Dios manda. La segunda opción es más probable considerando el resto del saludo, que dice así. Pablo está acordando a Tito que debe predicar además el Evangelio y la esperanza de la vida eterna, que en realidad es una promesa de Dios desde antes de la creación. Bueno, ahí salió. Esta es la otra parte que tiene que enseñar. Nuestra esperanza es la vida eterna.
la cual Dios, que no miente, ya había prometido desde antes del comienzo del tiempo. Para nosotros es algo que no cabe en la mente. ¿Cómo puede haber algo antes del comienzo del tiempo? Lo que estaba antes del comienzo del tiempo es Dios. Y Él en ese momento ya tiene decidido hacer qué, darnos vida eterna. Es una promesa. Ahora, a su debido tiempo, Él ha cumplido esta promesa mediante la predicación que se me ha confiado por orden de Dios nuestro Salvador. Eso es el punto que Pablo quiere transmitir aquí. Tito, esto es lo que tiene que enseñar. En las iglesias que tú vas a tomar cargo, esto, el Evangelio. Enseña quién es Dios y quién es Jesús. Este saludo entero, no sé si se dan cuenta, un poco raro. No es lo típico de Pablo, considerando que la carta está dirigida a un pastor. Entonces decirle, pastor, ponte bien con Dios, podría ser, pero cuando llegamos a conocer un poco más a Tito, vamos a ver que no es así. Por eso también es probable que se trate del mensaje que Pablo quiere que Tito predica y no una enseñanza solo para Tito. Ok, sigamos. El autor del libro es Pablo, fecha escrita entre 63, 64, 65 después de Cristo, probablemente 64. Vamos a ver por qué los expertos dicen ese año posteriormente. O sea, más o menos 30, 31, 32 años después de la muerte y resurrección de Jesús. Contexto histórico, crecimiento y expansión de la iglesia. Pablo en este momento está en Macedonia, no está en la cárcel, como diferente mayoría de su carta, durante su cuarto viaje misionero. Amigos, hablado de eso durante el primero Timoteo, que sí, probablemente había un cuarto viaje misionero. En Hechos están solamente 3 listados. El cuarto se puede presumir, leyendo todo el resto de las cartas, se puede presumir que había un cuarto. Incluso en Romanos él dice, quiero pasar por Roma camino a España. No sabemos si llegó a España, pero fue su intención. Y hay algunos pueblos, ciudades y países listados en otra parte que no está en la primera 3. Entonces probablemente logró ser por lo menos parte de su cuarto viaje. Contexto geográfico, está en Grecia, todo esto. O sea, Pablo está en Grecia y está escribiendo a Timoteo, que también está en Grecia. Versículo clave. Tito 1 al 5. Te dejé en Creta para que pusieras en orden lo que quedaba por hacer y en cada pueblo nombraras líderes de la iglesia, de acuerdo con las instrucciones que te di. Muy claro y muy similar al primero Timoteo. Eso que Pablo hizo con Timoteo. Encárgate de Éfeso. Y aquí, encárgate de Creta. Tito debe tomar cargo de las iglesias en Creta para poner orden y nombrar líderes. Temas principales entonces, consejo de un pastor mayor, un pastor joven, énfasis en el amor cristiano y en enseñar lo que es correcto, la doctrina básica del Evangelio. Está acordando a Tito lo que tiene que hacer en estas iglesias. Propósito, entregar a Tito autoridad como líder de estas iglesias en la zona, como también instrucciones referentes a la fe, la conducta cristiana y de cómo enfrentar la oposición, que Tito va a tener bastante, como vamos a ver, de advertencias referentes a los falsos profetas nuevamente y de los planes futuros de Pablo para Tito. No es solamente no es que Tito, encárgate de esto, también tiene que después hacer otra cosa. Entonces, ¿quién es Tito? Primera cosa que tenemos que ver. La primera invención de Tito es, ¿dónde buscamos la primera invención generalmente? Excepto en este caso. Sí, generalmente encontramos cosas en hecho, pero en este caso específico, obviamente, pregunta capciosa acá, encontramos en Gálatas 2, 1 y 3. 14 años después subí de nuevo a Jerusalén, esta vez con Bernabé, llevando también a Tito. Fui en obediencia a una revelación y me reuní en privado con los que eran reconocidos como dirigentes. Entonces expliqué el evangelio que predico entre los no judíos para que todo mi esfuerzo no fuera en vano. Ahora bien, ni siquiera Tito, que me acompañaba, fue obligado a circuncidarse, aunque era griego.
Bueno, ¿y cuál es el propósito de todo esto? El motivo de su visita a Jerusalén era presentarse a los otros apóstoles. Esto muy temprano en el ministerio de Pablo. Él ya está empezando a predicar a los no judíos y tiene que ir a Jerusalén para solucionar algún problema. Entonces, cuando él llega, va con Tito y con Tito no hay ningún problema, aunque Tito es griego. Y eso es interesante. El punto de esta mención de Tito es que, aunque Tito es griego y no circuncidado, y los judíos son terriblemente mal en eso, que ni siquiera pueden hablar con alguien que no es circuncidado, pero aquí aceptaron a Tito. No había ningún problema entre los apóstoles para recibir a Tito y conversar con él. Y eso Pablo tomó como un, ¿cómo se llama? Timbre de autorización diciendo, ok, lo que tú estás haciendo entre los no judíos está bien, estamos de acuerdo. Ese fue todo el punto acá. En otras palabras, los otros apóstoles, cuando él dice los reconocidos como dirigentes, está hablando de los otros apóstoles, aceptaron sin ningún problema la expansión del evangelio a los gentiles y aprobaron lo que Pablo estaba haciendo. Ese es el punto que está haciendo acá. Y usando Tito como ejemplo. Fui con Tito, que es griego, no es judío. Y no le dijeron nada, lo aceptaron y listo, estamos todos bien. Esta es la primera mención de Tito, pero hay varios más en 2 Corintios. Pablo había enviado a Tito a Corinto primero. ¿Se acuerda de Corinto? Esa iglesia tan linda, tan buena, tan excelente, no, tan terrible, todos los problemas que tenían. Y él manda a Tito para solucionar los problemas allá, con instrucciones para juntarse nuevamente con Pablo en la ciudad de Troas. Dijo básicamente, Tito, anda por allá, soluciona el problema y después venga a Troas, ahí vamos a hablar más. ¿Se acuerda la historia? En Troas, Pablo no encuentra a Tito y continúa hasta Macedonia, donde finalmente logran encontrarse. 2 Corintios 7, 5 al 7. Cuando llegamos a Macedonia, nuestro cuerpo no tuvo ningún descanso. Nos vimos acosados por todas partes, conflictos por fuera, temores por dentro. Pero Dios, que consuela a los abatidos, nos consoló con la llegada de Tito. Y no solo con su llegada, sino también con el consuelo que él había recibido de ustedes. Él nos habló del anhelo, de la profunda tristeza y de la honda preocupación que ustedes tienen por mí, lo cual me llenó de alegría. O sea, Tito llegó con buenas noticias. ¿Sabes qué? En Corinto las cosas andan mejor, andan mucho mejor. Gran alegría para Pablo. Claramente el trabajo de Tito en Corinto fue un éxito y Pablo ahora lo envía otra vez a Corinto. Su recompensa para hacer bien en esa iglesia terrible era volver a la iglesia terrible. 2 Corintios 8, 16, 17 y 19. Gracias a Dios que puso en el corazón de Tito la misma preocupación que yo tengo por ustedes. De hecho, cuando accedió a nuestra petición de ir a verlos, lo hizo con mucho entusiasmo y por su propia voluntad. Además, las iglesias lo escogieron para que nos acompañe cuando llevemos la ofrenda, la cual administramos para honrar al Señor y demostrar nuestro ardiente deseo de servir. ¿Ofrenda? ¿Cuál ofrenda? Bueno, en hechos podemos entender que Pablo está recolectando entre todas las iglesias una ofrenda grande para la iglesia en Jerusalén, que está en terrible estado, gran pobreza, mucha persecución, falta de comida. Entonces él está en cada ciudad donde él va, en la iglesia recolecta dinero. Y ahora dice, bueno, Tito está encargado de llevar ese dinero conmigo. Entonces es un hombre de confianza. Queda claro que Tito era hombre de confianza de Pablo. Primero, Pablo lo envía a arreglar los múltiples y complicados problemas espirituales en Corinto. Y segundo, Pablo confía en Tito para transportar una generosa cantidad de dinero, o sea, la ofrenda para Jerusalén. Pero Tito era más que solamente un mensajero y predicador. No es solamente alguien que lleva plata y que habla bien y predica bien en Corinto. 2 Corintios 8, 23. En cuanto a Tito,
Es mi compañero y colaborador entre ustedes. Y en cuanto a los otros hermanos, son enviados de las iglesias, son una honra para Cristo. Mi compañero y colaborador. Esa palabra en griego implica dos personas del mismo nivel trabajando juntos en la misma obra, codo a codo. O sea, Pablo está diciendo, este Tito está a mi altura espiritualmente. Trabajamos juntos, hacemos el mismo trabajo. Pablo dice que Tito es su representante con la misma misión y autoridad de Pablo. Eso es poco común. Pablo tiene muy buena imagen de Tito. Considerando el éxito de Tito en Corinto, solucionado todos los problemas, que incluye inmoralidad, doctrina falsa, falta de respeto y reconocimiento de autoridad apostólica, y vimos todos los problemas que tienen con los cultos, podemos suponer que ahora Pablo va a recompensar a Tito, porque fue 2 veces a Corinto y ambas veces con éxito. Entonces uno dice, ya, ahora lo va a mandar a un lugar bonito, un lugar grande donde puede lucir. Recompensar a Tito por su buen trabajo enviando a una zona con gente de otro nivel. Y así es. La gente de la isla de Creta son de otro nivel. La recompensa de Tito es encargarse de toda una isla lleno de personas de este tipo. Tito 1 del 12 al 13. Uno de ellos, su propio profeta, ha dicho, los cretenses son siempre mentirosos, malas bestias, glotones y perezosos. Este testimonio es cierto, por tanto, repréndelos severamente para que sean sanos en la fe. O sea, Tito, tu recompensa es una isla peor que los corintios, porque estos son mentirosos, bestias, glotones y perezosos. Eso es verdad. Y la forma de trabajar con ellos es reprenderlos severamente. Sí, son de otro nivel. ¿Qué clase de gente? También hay buenas descripciones de esta gente en el versículo 16. Para los impuros e incrédulos, nada es puro, pues hasta su mente y su conciencia está corrompida. Profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan. Son abominables, desobedientes y reprobados para toda buena obra. O sea, buena iglesia que tiene esta gente en Creta. La congregación perfecta. Pobre Tito. Qué gran recompensa para Tito después de su trabajo excelente en Corinto. Ahora tiene que encargarse de Creta. Entonces, ¿dónde está esta cosa que se llama Creta? Es una isla. Lo vamos a acercar un poco más para entender dónde está. Una isla grande, 8.350 kilómetros cuadrados, casi idéntico a Chiloé en territorio, al sur de Grecia y Turquía. Y su fama era 100 ciudades. Tenía 100 ciudades en la isla, obviamente. Ciudad en ese momento puede ser 2.000, 3.000, 5.000 personas, pero también tenían ciudades de 50, 60, 80.000 personas. Y total población en ese momento en la isla, aprox 300.000. Hay mucha discusión, no encontré una cifra exacta. Va variando entre 150.000 y 600.000. Entonces yo tomé un promedio, probablemente unos 300.000 personas en la isla y Tito tiene que encargarse de ellos, los glotones, los perezosos, los 300.000 perezosos en esta isla. Una zona enorme para el pobre Tito. Imagínense si alguien dice, ya, Fran, ándate a Chiloé, evangelice todo. Es un trabajo enorme. Ahí está una imagen satelital de cómo es la isla. Chiloé es más o menos cuadrado, largo y flaco. Mide, si no me equivoco, como 220 kilómetros de largo y 60 de ancho, algo así. Es grande. Ahí están las ciudades mayores. Por eso mismo, Pablo comienza la carta dando autoridad a Tito a nombrar ayudante, porque obviamente no lo puede hacer solo. 100 ciudades, 100 iglesias, imposible. Y de forma muy similar a lo que había hecho con Timoteo. Tito 1, 5 a 9.
Te dejé en Creta para que pusieras en orden lo que quedaba por hacer y en cada pueblo nombraras líderes de la iglesia de acuerdo con las instrucciones que te di. El líder debe ser irreprensible, esposo de una sola mujer. Sus hijos deben ser creyentes, libres de sospecha de libertinaje o de desobediencia. Hay un solo problema aquí. ¿Adivina qué? Esto es la NBI. Y esa palabra líderes no corresponde. Traducción mala en griego, esa palabra no es líder, sino presbutos, que quiere decir anciano. Aquí estoy nombrando anciano. La gran mayoría de las traducciones dicen anciano, la Reina Valera, Biblias Américas, la NTV, hasta Dios habla hoy y palabra de Dios para todos. O sea, todos están de acuerdo, menos la NBI. A veces yo me pregunto, ¿por qué la NBI tiene estas traducciones tan variantes de todos los demás? En griego es presbutes, base de nuestra palabra es presbítero, presbiteriano, etc., que viene de otra palabra, raíz, que básicamente significa viejo o mayor, pero no necesariamente mayor solo en edad, sino en posición, conocimiento, experiencia, autoridad y honor. Un anciano era alguien respetado. Y todos en el pueblo, cuando tenían un problema de cualquier tipo, de trabajo, económico, de espiritual o legal, fueron al grupo de ancianos del pueblo para resolver el problema. Ese sentido acá. Son líderes, sí, pero son mucho más que líderes. Es la misma palabra usada en Apocalipsis referente al cielo. En el cielo también hay personas de esta naturaleza. Rodeaban el trono otros 24 tronos en los que estaban sentados 24 ancianos, presbutes, vestidos de blanco y con corona de oro en la cabeza. Eso está en la sala del trono en el cielo, en Apocalipsis. Juan tiene esa visión y él ve 24 tronos y sentado en esos 24 tronos hay 24 ancianos. Y obviamente tener una corona en el cielo significa algo. Estos son personas aprobados, altamente respetados. Es exactamente la misma palabra que Pablo usa en Tito. Tiene que nombrar ancianos. No son líderes, son ancianos en ese sentido. Gente de mucha experiencia, gran reputación, bien conocido entre el pueblo, bien respetados. Y ahora Tito tiene que buscar hombres de este calibre para ponerlos a cargo de las iglesias, donde en cada pueblo, en Creta, tiene que nombrar ancianos en cada iglesia. Y toma en cuenta que eso es Creta, donde los cretenses son siempre mentirosos, mala bestia, glotones, perezosos. Y pobrecito tienen que encontrar por lo menos 100. Pobre Tito. El anciano debe ser irreprensible, esposo de una sola mujer, sus hijos deben ser creyentes, libres de sospecha, de libertinaje o de desobediencia. Tito tiene un trabajo interesante, porque no es solo ancianos que tiene que nombrar en cada pueblo, sino también, en el próximo versículo, El obispo tiene a su cargo la obra de Dios y por lo tanto debe ser irreprensible, no arrogante, ni iracundo, ni borracho, ni violento, ni codicioso de ganancias mal habidas. Al contrario, debe ser hospitalario, amigo del bien, sensato, justo, santo y disciplinado. Debe apegarse a la palabra fiel según la enseñanza que recibió, de modo que también pueda exhortar a otros con la sana doctrina y refutar a los que se opongan. obispos. La palabra quiere decir supervisores, o sea, estos son gente que tiene que supervisar a los ancianos, están a un nivel superior, por eso hay más requerimiento para ellos. El trabajo de Tito no será fácil.
obispos y ancianos, ¿dónde lo va a encontrar en esta isla tan bonita? Bueno, en el próximo capítulo Pablo da instrucciones de lo que Tito tiene que enseñar y también instrucciones adicionales referente a la selección de los ancianos. Decidió agregar otro requisito para los ancianos. Tito 2 del 1 al 2. Pero en cuanto a ti, enseña lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Los ancianos deben ser sobrios, dignos, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la perseverancia. Wow, más duro aún el trabajo. Para Tito, el encargo es simplemente todo lo que enseña debe ser sana doctrina. Eso es lo que Pablo dice a Tito. Tú, predica sana doctrina. Y los requisitos adicionales para los ancianos son similares para los obispos. No hay mucha diferencia. Todo tiene que ser de muy buena reputación, bien respetado, etcétera, etcétera. Pero no he terminado. El pobre Tito también debe nombrar otro tipo de persona con autoridad en las iglesias de Creta. Tito 2 del 3 al 5. Asimismo, las ancianas deben ser reverentes en su conducta, no calumniadoras ni esclavas de mucho vino, que enseñen lo bueno para que puedan instruir a las jóvenes a que amen a sus maridos, a que amen a sus hijos, a que sean prudentes, puras, hacendosas en el hogar, amables, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Palabra muy raro encontrar en una carta de Pablo, dice alguno. Escuchaste bien, la palabra realmente es ancianas. Y las mujeres dicen, sí. Pablo reconoce que hay mujeres con capacidad de liderazgo en las iglesias también. Pablo da instrucción a Tito a nombrar no solamente ancianos, sino también ancianas. Y para los que piensan que Pablo es machista, algunos piensan, no, Pablo dijo que la mujer no puede enseñar, no puede tener autoridad en la iglesia. Bueno, aquí hay un grave problema, porque Pablo dice, busca ancianas que tienen esas características. Y esa es la traducción de la Biblia de las Américas. Las otras de buena calidad están de acuerdo, no hay problema. En griego la palabra efectivamente es probites, la forma femenina. O sea, ancianos y ancianas, está claro, en griego. No hay otra forma de interpretarla. Sin embargo, algunas traducciones tratan de decir las mujeres o las esposas de los ancianos. Nada que ver. Si fuera así, ¿por qué tiene que tener esas características? Si solamente son viejas en la iglesia, no hay duda a que se refiere a este cargo para mujeres. Hasta la NBI lo tiene correcto. Entonces, realmente no hay ningún problema aquí. También es interesante el trabajo de estas mujeres ancianas. Deben hacer qué? Enseñar lo bueno y instruir. O sea, los que dicen que la mujer no puede enseñar en la iglesia, problemas acá. Según Pablo, sí, hay que tener ancianas y su trabajo es enseñar lo bueno y instruir. Hay iglesias hoy que prohíben a las mujeres enseñar y tener posiciones de autoridad, pero aquí la Biblia dice exactamente lo opuesto. Aquí dice a Tito, busca mujeres con estas características y ellas tienen que enseñar. Bien, gracias Pablo. ¿Y cuál es esa doctrina sana que Tito, los ancianos, los obispos y las ancianas deben enseñar? También lo deja muy clarito aquí Pablo. Tito 2 del 11 al 15. En verdad, Dios ha manifestado a toda la humanidad su gracia, la cual trae salvación y nos enseña a rechazar la impiedad y las pasiones mundanas. Así podríamos vivir en este mundo con dominio propio, justicia y devoción, mientras aguardamos la bendita esperanza, es decir, la gloriosa venida de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo.
Él se entregó por nosotros para rescatarnos de toda maldad y purificar para sí un pueblo elegido dedicado a hacer el bien. Esto es lo que debes enseñar. Exhorta y reprende con toda autoridad, que nadie te menosprecie. O sea, todo lo anterior, Tito, esto, enseña esto. El Evangelio, en su forma más básica. Lo más fundamental es que deben predicar el Evangelio, las buenas nuevas, y hay salvación solo en Jesús. Y también tiene que exhortar y reprender. ¿Por qué? Porque son glotones, perezosos, etc. Capítulo 3, Pablo da instrucciones referentes a la conducta del creyente en general, y específicamente frente a las autoridades. Había dicho algo muy similar en 1 Timoteo, donde dice, tiene que orar para sus autoridades, tomando en cuenta que está hablando de Nerón, el más terrible de todos los emperadores. Y aquí dice otra cosa referente a las autoridades. Tito 3 del 1 al 2. Recuérdales a todos que deben mostrarse obedientes y sumisos ante los gobernantes y las autoridades. Siempre deben estar dispuestos a hacer lo bueno, a no hablar mal de nadie, sino a buscar la paz y ser respetuosos, demostrando plena humildad en su trato con todo el mundo. Curioso aquí, tiene que ser obedientes y sumisos ante los gobernantes. Está escribiendo nuevamente en el mismo año del gran incendio de Roma, que fue provocado por Nerón, y después Nerón echó la culpa a los cristianos y comenzó la persecución. Y Pablo dice, ojo, ser obediente y sumiso a esa autoridad. Wow. Quería agregar otra cosa, pero no es el momento para hacerlo, porque tenemos que, como creyentes, seguir esta regla, a menos que haya algo que va en contra de la Biblia. Si algún político dice, tiene que ser algo que contra, por ejemplo, los 10 mandamientos, obviamente el creyente tiene que decir no. En eso no voy a ser sumiso ni tampoco voy a ser obediente, porque la palabra de Dios viene primero. No quiero profundizar en eso, pero pensé que es importante aclarar eso. Una vez más, repite el mensaje más importante de todas en capítulo 3, 3 al 8. En otro tiempo también nosotros éramos necios y desobedientes. Estábamos descarriados y éramos esclavos de todo género de pasiones y placeres. Vivíamos en la malicia y en la envidia. Éramos detestables y nos odiábamos unos a otros. Pero cuando se manifestaron la bondad y el amor de Dios nuestro Salvador, Él nos salvó, no por nuestras propias obras de justicia, sino por su misericordia. El mensaje aquí es subliminal, pero está, Tito, no juzga estos glotones perezosos, porque antes éramos nosotros así también. No puede decir nada mal referente a ellos, porque éramos igual, quizás peor, hasta que se manifestó la bondad y el amor de Dios. Él nos salvó y por eso ya no somos como antes. O sea, es el mensaje que él tiene que llevar por allá. No sea tan duro con ellos. Sí, reprende, sí, enseña. Tito 3 del 3 al 8 nos salvó mediante el lavamiento de la regeneración y de la renovación por el Espíritu Santo, que Él derramó sobre nosotros abundantemente por medio de Jesucristo nuestro Salvador. Así lo hizo para que, justificados por su gracia, llegáramos a ser herederos que abrigan la esperanza de recibir la vida eterna. Este mensaje es digno de confianza y quiero que lo recalques para que los que han creído en Dios se empeñen en hacer buenas obras. Esto es excelente y provechoso para todos. Está diciendo básicamente lo mismo, pero aquí está subrayando no hay nada más importante que este mensaje, porque este mensaje es digno de confianza y quiero que lo recalcas. Esto es lo que tiene que enseñar Tito. Tiene que enseñar a los obispos, las ancianas, los ancianos, los diaconisas, diáconos, tiene que enseñar este mensaje, el Evangelio.
en su forma más simple. Pablo termina la carta a Tito con su saludo típico. Tito 3 del 12 al 15. Tan pronto como te haya enviado a Artemas o a Tíquico, haz todo lo posible por ir a Nicópolis a verme, pues he decidido pasar ahí el invierno. Ayuda en todo lo que puedas al abogado Zenas y a Apolos, de modo que no les falte nada para su viaje. Que aprendan los nuestros a empeñarse en hacer buenas obras, a fin de que atiendan lo que es realmente necesario y no lleven una vida inútil. Saludos de parte de todos los que me acompañan. Saludos a los que nos aman en la fe. Y termina la carta. Ahora, de estos abogados cenas, no hay más noticias, no tenemos idea quién es en la Biblia, ni extra bíblica, no hay indicaciones, pero obviamente era alguien importante. Que aprendan los nuestros a empeñarse en hacer buenas obras, a fin de que atienda a lo que realmente es necesario y no lleve una vida inútil, o sea, perezosos, glotones, etc. Pero esto es raro, saludos a los que nos aman en la fe. Igual a 1 Timoteo, el saludo aquí es raro porque es una carta dirigida a una persona, pero el saludo final es plural. Saludos a los que nos aman en la fe. Empezó Pablo a Tito, pero manda saludos a todos. La intención de Pablo está claro. Él quiere que la carta debe ser circulada entre todas las iglesias bajo Tito y leído en público. O sea, todas las 100 iglesias en Creta tienen que leer esta carta. Primero, para entender que sí, efectivamente, Tito tiene la autoridad de Pablo. Y segundo, para entender lo que tienen que aprender y lo que tienen que hacer como creyentes. Pero el contenido de la carta es también para nosotros hoy en día, porque saluda a los que nos aman en la fe. Supongo que incluye a nosotros. Lee la carta otra vez, es breve, son 3 capítulos nomás, se puede leer en 10 minutos. Especialmente el versículo 14, tenemos que tomar en cuenta que aprenden los nuestros a empeñarse en hacer buenas obras. Hay que tener claro que no somos salvos por las obras, pero por ser salvos, el resultado debería ser la necesidad, la intención de hacer buenas obras, a fin de que atiendan lo que es realmente necesario y no lleven una vida inútil. Las últimas noticias que tenemos de Tito en la Biblia se encuentra muchos años después en otra carta, Timoteo, 2 Timoteo 4, 9 al 11, dice, Haz todo lo posible por venir a verme cuanto antes, pues Demas, por amor a este mundo, me ha abandonado y se ha ido a Tesalónica. Crescente se ha ido a Galacia y Tito a Dalmacia. eso Pablo escribiendo a Timoteo, y dice ahora, Tito lo mandé a Dalmacia. Ahí está Dalmacia, al lado de Italia, entre Grecia e Italia más o menos. Y al parecer, Pablo había enviado a Tito a encargarse de otra región más, la de Dalmacia. Hoy en día, Dalmacia se llama Dalmacia, no hay cambio, es parte de Croacia, es una provincia de Croacia. Dalmacia en ese momento era mucho más grande que la provincia hoy en día, probablemente abarca todo lo que es Croacia y algunos sectores más. Era una sección bastante grande esa provincia de Roma. O sea, otra gran promoción más para Tito. Mire de dónde había comenzado. Hizo buen trabajo en la ciudad de Corinto, aquí abajo, una ciudad con problemas. Por ende, Pablo volvió a encargarse de toda la isla de Creta y ahora Dalmacia. Vamos comparando Creta con Dalmacia. Ahí está Dalmacia, ahí está Creta. O sea, ese de grande fue la preparación para algo más grande. Y si uno mira aquí en el mapa, se ve Dalmacia es muy similar como la mitad del tamaño de Italia. Tito ahora tiene otro encargo bastante grande. No hay que subestimar a Tito.
No se habla ni predica mucho acerca de él. No sé por qué. ¿Cuándo era la última vez que tú escuchaste una predica que tenía como Tito como punto central? Rara vez. Queda clarísimo que fue gran hombre de Dios, hábil administrador, muy respetado por Pablo, encargado de varias zonas geográficas y de muchas iglesias. Había 100 solamente en Creta. ¿Cuánto había en Dalmacia? No tengo idea. Pero Tito, gran hombre de Dios. Por eso había dedicado un poco más tiempo hoy a ver Tito, porque merece. Lo que él había logrado merece reconocimiento. Y eso es similar a otro personaje, Timoteo. Y es básicamente lo mismo. Vamos a ver rápidamente el segundo Timoteo. El autor de este libro, sabemos, Pablo, fecha escrita, 66, 68, años después de primero Timoteo y Tito, probablemente unos 2, 3 años después, 30, 33 años después de la muerte y resurrección de Jesús, probablemente es el año 67, dicen los expertos, más probable. Contexto histórico, crecimiento, expansión y persecución de la iglesia. Ya está grave la persecución en este momento. Pablo en Roma, ¿dónde? En la cárcel. Contexto geográfico, Roma. Versículo clave. 2 Timoteo 3 del 16 al 17. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. Aquí hay tantos versículos clave en 2 Timoteo. Uno no es suficiente. Quiero agregar otro, que es capítulo 4 versículo 2. Predica la palabra, persiste en hacerlo, sea o no sea oportuno. Corrige, reprende y anima con mucha paciencia sin dejar de enseñar. Los que han pasado por la escuela de liderazgo van a reconocer a ese. Entonces voy a agregar otro más que van a reconocer, que es el 2:15. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que maneja con precisión la palabra de verdad. Pero ahora lo vamos a poner en contexto para entender de dónde vienen realmente estos consejos. Tema principal de este libro, último consejo de un pastor mayor a un pastor joven, la sana doctrina, evitar lo inmoral, los tiempos finales viene la persecución y apostasía y el premio final. Propósito de la carta, alentar a Timoteo a aumentar su pasión por Cristo y aferrarse a la sana doctrina. Parece que Timoteo está como flaqueando un poco. Rechazar todo que no es bíblico, mantenerse firme, cuidando su propia integridad y perseverando en predicar hasta el final sin timidez. Muchas cosas que están en esta carta. Esta carta realmente es uno de mis favoritos en el Nuevo Testamento. Tristemente, es la última carta de Pablo, escrita justo antes de ser ejecutado. Y él sabe que el tiempo es corto. Es aprox 2 a 3 años posterior a 1 Timoteo y Tito. Al momento de escribir la carta, Pablo está en la cárcel en Roma nuevamente, después de haber sido encarcelado y liberado la primera vez. Primera vez que pasó por Roma, fue preso por un tiempo, sí, si quieres los detalles, Hechos 28, pero ahora ha vuelto y esta vez no hay salida. La primera vez fue, tiene mucha libertad, era algo como arresto domiciliario, lo habíamos visto antes, pero vamos a verlo de nuevo en Hechos 28 para entender un poco más el contexto. Cuando llegamos a Roma, a Pablo se le permitió tener su domicilio particular con un soldado que lo custodiara. Durante 2 años completos permaneció Pablo en la casa que tenía alquilada y recibía a todos los que iban a verlo. Predicaba el reino de Dios y enseñaba acerca del Señor Jesucristo sin impedimento y sin temor alguno. Esa fue la primera vez. Se nota que estaba libre, ok, estaba encarcelado en el sentido de que no tiene libertad,
pero sí podría recibir a cualquiera, predicar lo que quería, y está en dice una casa arrendada. Entonces no era tan terrible. La segunda vez es diferente. Las cosas ahora han cambiado. 2 Timoteo 2, 8 a 9 y 4, 13. No dejes de recordar a Jesucristo, descendiente de David, levantado de entre los muertos. Este es mi evangelio, por el que sufro al extremo de llevar cadenas como un criminal, pero la palabra de Dios no está encadenada. Cuando vengas, trae la capa que dejé en Troas, en casa de Carpo. Trae también los libros, especialmente los pergaminos. Entonces sabemos dos cosas, que está en la cárcel, en cadenas ahora, y que está pasando frío. Quiere su abrigo. Está en cadenas en un calabozo muy frío, sin capa y sin esperanza. Este realmente es una carta triste, pero también alentador y también lleno de mucha enseñanza para nosotros. Esta cárcel lo hemos visto un par de veces, la cárcel Mamertina todavía existe hoy, está en Roma. Algunos han visitado ese lugar. Gracias, Señor, por permitirnos ir por allá. Esta es la pieza final de Pablo y posteriormente Pedro. Y este está tomado con un lente gran angular. Realmente se ve grande aquí, pero no es grande. Es mucho más chico que este, como, no sé, como 2/3 de este, del largo de este, quizá al mismo ancho, algo así. Y no está a nivel de CAE, ni nivel subterráneo, ni segundo subterráneo. Este es el tercer subterráneo. Es el calabozo por debajo del calabozo. Esa es la entrada. Hoy en día hay escalera para bajar, sí, para las turistas que quieren entrar, pero en ese momento no había escalera. Esto fue un pozo de agua originalmente. Entonces tenía un lugar para bajar el balde y subir el balde. Y después se secó un poco y lo usaron como jaula. Ahí está, por fuera, se ve este nivel de calle. Ahí está la entrada principal y después baja 1, 2, 3 niveles. O sea, bajando del segundo nivel, del primer nivel al segundo nivel, esa es la escalera que baja. Después de segundo a tercero, esa es la escalera. Y ahí está. Esa es la entrada al calabozo que está, donde está Pablo. Es eso. Y había mencionado antes que este hoyo que está en el piso no es para bajar a otro nivel. Ese es el pozo de agua. Ahí brote agua. Es como una fuente natural. Y cuando fuimos nosotros había un poco de agua. En algún momento puede subir, puede bajar, depende de cómo está el clima. Y eso es donde Pablo pasó sus últimos días. Y probablemente Pedro también. Pablo sabe que el fin de su vida está muy cerca porque sus opciones legales son casi nulos. 4:16. En mi primera defensa nadie me respaldó, sino que todos me abandonaron. Que no les sea tomado en cuenta. Wow. O sea, hasta en esta situación, Pablo está dispuesto a perdonar a los que han causado daño en su primera defensa, en su primer juicio, básicamente. Nadie había llegado a su defensa y dice, "Oh, está bien, que no los he tomado en cuenta". Similar a Jesús en la cruz. Lucas 23, 33, 34. Cuando llegaron al lugar llamado la Calavera, lo crucificaron ahí, junto con los criminales, uno a su derecha y otro a su izquierda. Padre, dijo Jesús, perdónalos porque no saben lo que hacen. Mientras tanto, echaban suertes para repartirse entre sí la ropa de Jesús. Pablo está tomando la misma posición de Jesús. Porque habían causado daño, ok, los perdono. Que no se ha tomado en cuenta. Pero para Pablo hay un límite. Para Jesús no había límite, pero Pablo sí. No perdonas a todos. 4, 14 y 15. Alejandro el herrero me ha hecho mucho daño.
El Señor le dará su merecido. O sea, hay un límite al perdón. A este no. A ver. Tú también cuídate de él porque se opuso tenazmente a nuestro mensaje. O sea, no solamente no lo perdona, pero Timoteo, cuidado. Probablemente viene por ti también. Una advertencia. Ahora, no sabemos mucho referente a este Alejandro el Herrero. Posiblemente es el mismo que fue mencionado en 1 Timoteo, versículos 19 y 20, capítulo 1. Y mantengas la fe y en buena conciencia. Por no hacerle caso a su conciencia, algunos han naufragado en la fe. Entre ellos están Himeneo y Alejandro, a quienes he entregado a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Quizás es el mismo Alejandro. Está escribiendo Timoteo en la misma ciudad. Y aquí cuando dice que lo he entregado a Satanás para que aprenda a no blasfemar, o sea, lo había echado de la iglesia. Eso es lo que quiere decir. Había excomulgado, creo que se llama en jerga católica, que ya no pueden estar en la iglesia, entregado a Satanás. ¿Por qué? Para que puedan aprender y ojalá arrepentirse y volver. Había otro caso de eso en 1 Corintios. ¿Se acuerda que el hombre que está acostando con su propia madrastra y Pablo dijo, échalo, entrégalo a Satanás? Y después, 2 Corintios, sabemos que ese mismo hombre había arrepentido y vuelto. Eso es entregar a Satanás, dejarlo en el mundo, afuera de la iglesia, para que pueda recordar lo que tenía en la iglesia y quizás arrepentirse y volver. En el caso de ese hombre funcionó, en el caso de Alejandro, si es la misma persona, no sabemos, pero si es la misma persona, obviamente no funcionó y lo tomó como desafío. Ah, ¿tú me quieres entregar a Satanás? Espera cuando viene tu juicio. Ahí me pongo a... Puede ser. Es especulación, pero son los únicos dos Alejandro que están mencionados aquí que podría ser. Pero sabiendo que le queda muy poco tiempo, Pablo quiere escribir su última instrucción a Timoteo, su hijo. ¿Se acuerda que Timoteo para él es su hijo en la fe? Pero también es amigo, es pastor y superintendente de distrito. Si quieres saber todos los detalles de cómo llegó a ser superintendente de distrito, ve la sesión 54. O sea, la semana pasada vimos todo eso. Que él fue nombrado pastor, obispo, arzobispo, mejor dicho, de Éfeso y de toda la zona de Asia Menor. Muy similar a lo que pasó con Tito. Pablo tiene varias razones para escribir esta carta, incluyendo soledad. Está ahí abajo solo. De vez en cuando viene Lucas a visitarle, de vez en cuando otro, pero está abandonado, no tiene amigos cercanos con él, se siente soledad, pero mayormente está preocupado no por eso, sino por las iglesias. Está pensando, ¿qué van a pasar con las iglesias cuando me matan? ¿Qué va a pasar con Timoteo, con Tito, con todos los demás? ¿Qué va a pasar? Y quiere encargar varios asuntos muy importantes a Timoteo y darles sus últimas instrucciones. Ese es el propósito real de esta carta. Pablo sabe que queda algunas semanas, como mucho, probablemente días, y en ese tiempo está preocupado no por sí mismo, sino por la iglesia. Pablo tiene 4 encargos principales para Timoteo. Primero, avivar la llama de su pasión para su llamado y para el Señor. Parece que aquí no dice tan claramente, pero leyendo por las instrucciones que Pablo da a Timoteo, se puede entender que su fe está como quizá apagando un poco. También para usar sus dones sin timidez y prepararse para sufrir. Y Pablo básicamente dice, bueno, yo estoy sufriendo, tú también vas a pasar por lo mismo. Segundo Timoteo 1, 6 al 9. Por eso te recomiendo que avives la llama del don de Dios que recibiste cuando te impuse las manos. Pues Dios no nos ha dado un espíritu de timidez, sino de poder, de amor y de dominio propio. Así que no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni tampoco de mí,
que por su causa soy prisionero. Al contrario, tú también, con el poder de Dios, debes soportar sufrimientos por el Evangelio. Qué alentador recibir una carta así, ¿no? La Biblia les llama, ponte a predicar y como resultado vas a sufrir, prepárate para sufrir. Pero aquí se nota, como leyendo muy de cerca aquí, no hay un espíritu de timidez. Timoteo quizás está siendo tímido en evangelizar. Amor y dominio propio, quizás está faltando dominio propio. No sabemos, especulación, pero por algo Pablo dice esto personalmente a Timoteo. Segundo encargo aquí, preparar otros para continuar el trabajo de evangelizar. Capítulo 2, 1 y 2. Así que tú, hijo mío, fortalécete por la gracia que tenemos en Cristo Jesús. Lo que me has oído decir en presencia de muchos testigos, encomiéndalo a creyentes dignos de confianza, que a su vez estén capacitados para enseñar a otros. Eso también habíamos visto varias veces en la escuela de liderazgo. Ahora sí tenemos el contexto. Para Pablo, primerísima importancia es que haya otros preparados para continuar el trabajo de predicar el Evangelio hasta los confines de la tierra. No es solamente, bueno, prepara otro que pueden enseñar. Esto para Pablo es lo más importante, porque cuando él se va, ¿quién va a hacer ese trabajo de preparar otros para enseñar? Este encargo tiene este fin. Timoteo debe buscar creyentes confiables, dice, digno de confianza, no cualquier creyente, con el don de enseñar, que estén capacitados para enseñar, para seguir la obra. Ellos tienen que enseñar y lo que tienen que enseñar es enseñar a otros, lo mismo. Esa cadena continúa hasta hoy en día. Tercer encargo, preparar a sí mismo, en el mismo sentido. 2.15, ahora podemos entender el contexto aquí. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que maneja con precisión la palabra de verdad. Esto para Pablo es importantísimo. Timoteo, prepárate para enfrentarte a tu Dios. Nota que gran parte de presentarse a Dios aprobado es conocer y manejar con precisión la palabra de Dios. Timoteo, estudia las Escrituras. Esa es la forma de prepararse para presentarse a Dios aprobado. Y eso a su vez es gran parte de nuestra motivación, Johannes y yo, y Fran también, en este estudio bíblico. Ayudar a otros a conocer la palabra y manejarlo con precisión para poder presentarse a Dios aprobado. Eso es lo que queremos lograr, que la palabra de Dios llegue y que todos saben leer, interpretar y conocer la palabra de Dios para conocer a Dios. Porque un día vamos a estar frente a frente a Dios y tenemos que entregar, tenemos que rendir cuentas. Pero otra parte de prepararse a sí mismo es, para Timoteo, esto. 2 del 22 al 23. Huye de las malas pasiones de la juventud y esmérate en seguir la justicia, la fe, el amor y la paz, junto con los que invocan al Señor con un corazón limpio. No tengas nada que ver con discusiones necias y sin sentido, pues ya sabes que terminan en pleitos. Integridad. Timoteo tiene que cuidar su integridad. Pablo anima a Timoteo a cuidar su integridad. Huye de las malas pasiones de la juventud. No sabemos si está corrigiendo algo o está evitando algo. Puede ser cualquier de los dos. Y también tiene que evitar el gnosticismo. Es muy similar al primero Timoteo, hablando de, ¿se acuerda de las genealogías interminables y los mitos? Aquí está diciendo lo mismo, discusiones necias y sin sentido. Evite eso, ¿no? O sea, los gnósticos, no, chao, exacto.
Timoteo 3, 10 al 14. Sigue las indicaciones. Tú, en cambio, has seguido paso a paso mis enseñanzas, mi manera de vivir, mi propósito, mi fe, mi paciencia, mi amor, mi constancia, mis persecuciones y mis sufrimientos. Estás enterado de lo que sufrí en Antioquía, Iconio y Listra, y de las persecuciones que soporté, y de todas ellas me libró el Señor. Pablo dice, Timoteo, tú me conoces. Tú conoces todo lo que soy, todo lo que he hecho. Imita lo que yo soy en todo. Ese es el consejo principal aquí para Timoteo. Y sigue. Asimismo, serán perseguidos todos los que quieran llevar una vida piadosa en Cristo Jesús, mientras que esos malvados farsantes irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero tú permanece firme en lo que has aprendido y de lo cual estás convencido, pues sabes de quiénes lo aprendiste. Pablo, tú me conoces, tú sabes de quién aprendiste todo. Sé firme como yo. Y eso de un hombre que está ahí en la mamertina, abajo, a días de morir, que está preocupado por Timoteo. Y también dice, está preparado para sufrir por su fe, tal como Pablo. No sabemos por fuentes ni en la Biblia ni externa a la Biblia qué pasó con Timoteo, pero podemos presumir que pasó similar a lo que pasó con la mayoría de los apóstoles. Hay fuentes externas a la Biblia que indican cómo murió cada apóstol, todos martirizados, menos Juan. Juan murió de vejez, los demás martirizados, de alguna forma terrible. Y Pablo dice, Timoteo, probablemente te va a pasar lo mismo. Prepárate para sufrir. Y el último encargo, el más importante de todo, por la forma que lo presenta aquí Pablo, es este. 4 del 1 al 2. En presencia de Dios y de Cristo Jesús, que ha de venir en su reino y que juzgará a los vivos y a los muertos, te doy este solemne encargo. Predica la palabra, persiste en hacerlo, sea o no sea oportuno. Corrige, reprende y anima con mucha paciencia, sin dejar de enseñar. Esa es la que habíamos visto varias veces en la escuela de liderazgo, pero ahora tenemos el contexto. El consejo más importante aquí, por la forma de decirlo, predicar la palabra, siempre, persistentemente. Por la forma se nota la gran importancia de este encargo, según Pablo. En presencia de Dios y de Cristo Jesús, te doy este solemne encargo. No es un encargo cualquiera, este solemne encargo. Predica la palabra. Y un punto aquí importante referente a cuándo predicar, persiste en hacerlo, sea o no sea oportuno. Y algunos toman esto de que, bueno, si el otro no está preparado para recibirlo, lo voy a enseñar igual. Si encuentro a alguien en la esquina que no quiere escuchar, igual lo voy a predicar. Tal vez esta cosa. Eso no es el sentido para nada. Sea o no sea oportuno para ti, Timoteo. Predica la palabra hasta cuando no es oportuno. No es cuando quieres hacerlo, no es cuando te conviene, es siempre, hasta cuando no te sea oportuno. Ese es el tiempo que tenemos que predicar. Esto de Timoteo también es para nosotros. Predica la palabra hasta en los momentos cuando no es oportuno, cuando no te sientes bien, cuando no quiero hablar con esa persona, Señor. Da lo mismo, tiene que hacerlo. ¿Por qué tanta insistencia en predicar, evangelizar y enseñar así? ¿Por qué Pablo enfatiza este punto tanto? Por lo que viene después. Porque llegará el tiempo en que no van a tolerar la sana doctrina, sino que llevados de sus propios deseos, se rodearán de maestros que les digan las fantasías que quieren oír.
Dejarán de escuchar la verdad y se volverán a los mitos. Por eso es tan importante, porque yo diría profecía cumplida. Hoy en día ya hemos llegado a tales tiempos. Hay muchas iglesias y religiones y sectas espirituales y grupos y libros y enseñanzas que rechazan la palabra de Dios porque no encajan con lo que quieren oír. No quieren escuchar que tiene que arrepentirse. No quieren escuchar que tiene que conocer a Dios. Quieren escuchar otra cosa. Prefieren escuchar fantasías y mitos en lugar de la palabra misma de Dios Todopoderoso. Y hemos llegado a eso hoy en día. Yo mostré hace como 2 semanas atrás el gráfico de cómo está disminuyendo membresía en iglesia en todo el mundo. Y creo que en como 130, 140 años más llegamos a cero. No va a tener ninguna iglesia con ningún miembro. Vamos por allá. En griego, la frase llevado de sus propios deseos es literalmente teniendo comezón de oídos. Eso es lo que quieren. Muchas personas hoy, cuando van a la iglesia o escuchan una canción cristiana, lo que quieren es, oh, sí, esto me gusta, siente bien, como el espíritu acá. Eso es lo que la gente quiere hoy en día. No quieren escuchar sana doctrina, la palabra de Dios tal como es. Solo quieren que alguien les rasque los oídos para que se sientan bien. Desafortunadamente. Y hoy en día hay muchas iglesias y muchos líderes religiosos que están más que felices para predicar mensajes así. Mensajes de sentirse bien, pero sin importar tu eternidad. Tu eternidad, de dónde va a pasar la eternidad, el cielo o el infierno, no depende de sentirse bien en esta vida. Depende de arrepentirse de verdad, de aceptar al Señor Jesús como tu Salvador y seguirle de verdad, de corazón, no de sentirse bien. Pablo termina la carta declarando que él sabe que su trabajo está terminado, que está a punto de morir, pero en toda humildad él dice que creo que he hecho bien. Está satisfecho con lo que ha hecho y declarando la victoria en su muerte porque sabe que el premio esperado le espera. 4, 6 al 8. Yo por mi parte ya estoy a punto de ser ofrecido como un sacrificio y el tiempo de mi partida ha llegado. He peleado la buena batalla, he terminado la carrera, me he mantenido en la fe. Por lo demás, me espera la corona de justicia que el Señor, el juez justo, me otorgará en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que con amor hayan esperado su venida. Estoy preparado, estás listo. He hecho todo lo que puedo, estoy preparado. Y aquí una nota entre paréntesis que no están los apuntes aquí. Me esperan las coronas de justicia. ¿Se acuerda que yo había dicho algunas semanas atrás que hay recompensas en el cielo? Algunos van a recibir coronas. Hay 5 coronas. Este es uno de las coronas. Coronas de justicia. Y esta corona es para quienes también a todos los que con amor hayan esperado su venida. Todos los que realmente con amor están esperando, Señor, venga, quiero conocerte, quiero que venga pronto. Para ellos es la corona de justicia. Y hay 4 más que vamos a saber en otra oportunidad. La carta termina con algunos comentarios, instrucciones personales a Timoteo 9 al 13. Haz todo lo posible por venir a verme cuanto antes, pues Demas, por amor a este mundo, me ha abandonado y se ha ido a Tesalónica. Crescente se ha ido a Galacia y Tito a Dalmacia. Solo Lucas está conmigo. Recoge a Marcos y tráelo contigo porque me es de ayuda en mi ministerio. A Tíquico lo mandé a Éfeso. Cuando vengas, trae la capa que dejé en Troas, en casa de Carpo. Trae también los libros, especialmente los pergaminos. Y también una nota aparte. Dice que está Lucas aquí conmigo.
y dice, tráeme a Marcos y tráeme mis libros, especialmente los pergaminos. ¿Para qué? Probablemente para pasarlo a Lucas. Y Lucas en base a eso escribe Lucas, su carta y también Hechos. Ahí están registrados todo en los libros de Pablo. Pero se nota aquí que está desesperado. Ven a verme pronto y tráeme a Marcos. Y como su costumbre, con saludos personales y entre medio otra petición a Timoteo para venir pronto. 4 del 19 al 22. Saludos a Priscila y a Aquila y a la familia de Onesíforo. Erasto se quedó en Corinto, a Trófimo lo dejé enfermo en Mileto. Haz todo lo posible por venir antes del invierno. Te mandan saludos Eubulo, Pudente, Lino, Claudia y todos los hermanos. El Señor esté con tu espíritu. Que la gracia sea con ustedes. Sí, esas son las últimas palabras que tenemos de Pablo. Y una vez más se nota que está preocupado por otra persona. Está indicando como último pensamiento aquí, oye, Timoteo, tal persona está en tal lugar, yo mandé otro para acá, el otro que está allá. Está informando para que Timoteo pueda tomar cargo. Este quizás es la más triste de todas las cartas de Pablo, pero a la vez es la más impresionante porque a pesar de su situación grave y sin esperanza de salir con vida, él sabe que espera la muerte. Sus preocupaciones reales son el Evangelio, las iglesias y la preparación de líderes para continuar evangelizando el mundo no judío hasta los confines de la tierra. Eso es lo que Pablo realmente importa. Su vida da lo mismo. Lo que es importante aquí es Cristo, es el Evangelio, es las personas, es las iglesias. Y este libro también es la fuente de dos de mis lemas personales, mis dos favoritos, diré yo. Timoteo 2:15, procuro con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que maneja con precisión la palabra de verdad. Segunda de Timoteo 4:2. Predica la palabra, persiste en hacerlo, sea o no sea oportuno. Corrige, reprende y anima con mucha paciencia, sin dejar de enseñar. Perdone que me ponga un poco más emocionado, pero no puedo evitarlo. Son instrucciones tan profundas que realmente me llega al corazón. Continuamos la próxima semana con Filemón y Hebreos. Aquí, como siempre, está el código QR y en el mismo código QR puedes llegar a estos para bajar los apuntes, para hacer preguntas o para el grupo WhatsApp. Si quieres invitar a alguien,